Muy buenas tardes, queridos amigos de Practica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les comento que el día de hoy, ¿cierto? Estamos empezando una nueva clase, en este caso o en esta oportunidad, de técnicas de conducción, como ya lo hemos visto en como 2 o 3 clases más atrás. Ya estuvimos viendo la posición, estuvimos viendo técnica de frenado, estuvimos viendo la mirada, etcétera. Y lo que hoy nos toca ver es algo muy importante, ¿ya? Tan importante que se trata, ¿cierto?, de hablar de esto que está acá, que se llama llega el tema, adelantamiento, ¿ya? 3.9, hoy empezamos a hablar del adelantamiento, ¿ya? Este va a ser, además, el tema central de esta clase, el tema más importante y en el que hay que poner más atención. Veo que están conectados Connie, Stephanie Carrero, María José y Valesca, ¿ya? Connie, María José y Valesca, tengo entendido que se han conectado antes, si es que la memoria no me falla, ¿ya? Stephanie Carrero, me parece que no. Así que Stephanie, dígame de dónde se está conectando para conocerla un poquito, ¿ya? Eh, Recuerden, ¿cierto? Todos, llegó Soledad, que me parece que también había estado conectada antes. Recuerden, ¿cierto? Para todos, que se pueden comunicar conmigo en esta clase que es en vivo y en directo, ¿cierto? A través de la sección de preguntas, ¿ya? En la sección de preguntas, ustedes pueden dejarme cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, ¿ya? Entonces, sin más, partimos. Ahí alguien está hablando. Stephanie. Muy bien, es de Rancagua. Perfecto, Stephanie. Qué bueno que sea de Rancagua. Yo soy de Win, así que no estamos tan lejos, ¿ya? Ya, entonces 3.9, el adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento, ¿ya? Para empezar, el adelantamiento es lo que todos conocemos como adelantamiento, ¿ya? Significa que un vehículo va más lento adelante que nosotros y nosotros queremos ir un poquito más rápido y lo pasamos. Eso es, a grandes rasgos, un adelantamiento. Sin embargo, hay por ahí matices, por decirlas, ¿ya? Hay por ahí cosas en las que nos debemos fijar en nuestros adelantamientos. Lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo se adelanta. Lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo se adelanta, ¿ya? Vamos a tener 3 etapas. Antes de adelantar, durante el adelantamiento y después de adelantar. Es importante tener conciencia que esta es una de las maniobras más peligrosas que se van a hacer en el tránsito, ¿ya? Una de las más peligrosas. Entonces, mucho ojo en esta clase, por favor, abran bien su mente, ¿cierto? Para que puedan entender lo mejor posible. De nada, Stephanie. Y Soledad es de Concepción. Excelente. Me parece que ya habíamos hablado con Soledad. Me parece que habíamos hablado con Soledad. ¿O no? Dime si es así, Soledad, o si esta es tu primera clase. Me parece que no, pero si no, corrígeme, por favor. Ya, entonces dice que
para realizar, ¿cierto?, un adelantamiento con seguridad, tenemos que analizar estas 3 etapas. Antes de adelantar, el número 1 dice, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace, ¿ya? Entonces, precede significa que va adelante de nosotros. Precede significa que va adelante de nosotros. Por lo tanto, lo que debemos ver es que a lo mejor el vehículo que va lento no es el que está inmediatamente delante de nosotros, sino que es otro vehículo el que está produciendo esta lentitud. Por lo tanto, es muy probable que cuando yo quiero adelantar, el de adelante también quiera adelantar. Y tengo que estar seguro, cuando yo muestro mi propósito de adelantamiento, de que esto no es así y que me voy a cambiar y voy a pasar. ¿Ya? Después de eso, ¿cierto? Voy a tener el punto 2, que dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, porque ya comprobó el vehículo de adelante, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Mirando por el retrovisor, y nunca está de más que gire mi vista, ¿cierto? Y trate de mirar directamente lo más posible hacia atrás. Obviamente sin descuidar lo que vamos haciendo. ¿Ya? Y después dice que en el punto 3 dice que es señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Todo eso antes de siquiera moverme hacia el lado. ¿Ya? Lo primero, en el punto 1 y 2, fijarme que el vehículo que va delante mío y que el vehículo que va atrás mío, sea el vehículo que sea, no han empezado a adelantar antes que yo o no han empezado a señalizar para adelantar antes que yo. Si empezaron antes que yo, ¿qué debo hacer? Obviamente darle la preferencia y esperar mi turno. Después, en el punto 3, dice que debo señalizar la maniobra. ¿Cómo señalizo? Lo ideal, obviamente, con nuestras luces intermitentes. A la derecha, ¿cierto? En este caso, a la izquierda, ¿cierto? Porque se adelanta por la izquierda. Entonces, iba a decir a la derecha o a la izquierda, pero como estamos hablando de adelantamiento, solamente, o lo más común, es por la izquierda, ya que prendan mis luces del lado izquierdo. Prendemos las luces del lado izquierdo, ¿cierto? Con un tiempo razonable y prudente. No hay una cantidad de metros, no hay una cantidad de, no hay una cantidad de metros, ni hay una cantidad de tiempo, ¿cierto?, necesario para señalizar, sino que la idea de que señalicen es que los demás se puedan dar cuenta de lo que ustedes quieren hacer para que la maniobra sea lo más segura posible. Entonces señalizamos hacia ese lado, ¿cierto?, al lado izquierdo, y luego me dice que si fuera necesario baje alguna marcha. ¿Por qué me dice que baje alguna marcha? Súper fácil. Porque al bajar una marcha, usted va a conseguir, ¿cierto?, tener mejor aceleración. En las motos de menos cilindrada, es mucho más común tener que bajar una marcha. Las motos de mayor cilindrada normalmente tienen mucha potencia disponible en la mayoría de los cambios, ¿ya? Inclusive las motos que son muy potentes, los cambios más bajos son un poco más indominables, por decirlo así, ¿ya? Entonces, por eso dice que si es necesario. Insisto, normalmente en las motos de menos potencia es necesario bajar una marcha para que la moto esté más despierta y mi adelantamiento dure lo menos posible. Eso es súper importante, ¿ya? Que mi adelantamiento dure lo menos posible. Entonces, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Si fuera necesario,
baje alguna marcha. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto en el brazo. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Súper, súper importante. Luego, ¿cierto? Esto recuerden que era todo antes de adelantar, antes de empezar el movimiento. Luego, cuando yo empecé el movimiento, dice que este es el punto de durante el adelantamiento. Uno dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, es decir, de aquí hacia allá, ¿cierto? Debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. Antes miramos por el espejo, ya también podemos haber mirado así, ya, así por encima del hombro, a eso me refiero. Pero en el momento en que voy saliendo, vuelvo a mirar nuevamente. Nunca está de más mirar, ¿ya? Nunca está de más. Puede venir un vehículo o otra moto súper rápido y en esa última mirada nos vamos a dar cuenta, nos arrepentimos y la moto de zoom pasa por el lado, ¿ya? Entonces dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, ¿ya? Debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque se adelanta por la izquierda en la mayoría de los casos, ¿ya? Normativamente, por si acaso. Del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Súper importante. Entonces, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Luego, fíjense lo que hay acá, ¿ya? Es súper importante lo que aparece en esta foto. Yo muchas veces he hablado con ustedes y les he dicho, ¿ya? Que la distancia, el espacio, es lo más importante, ¿ya? Porque si yo guardo distancia del resto, por ejemplo, fíjense que el auto azul va acá y alrededor de él va una especie de campo de fuerza, ¿ya? Yo era niño en los 80, así que digo campo de fuerza. Este campo de fuerza hace que no me acerque tanto al vehículo. Obvio que este campo de fuerza es imaginario, ¿cierto? Yo tengo que imaginármelo en la cabeza, pero jamás debo entrar ni en este espacio, ni en este espacio, ni en este espacio. ¿Por qué? Porque si yo entro a este espacio y el vehículo frena, ¡pum! Choque. Si yo voy aquí y este vehículo necesita moverse porque a lo mejor había aquí una especie de... Si este vehículo necesita moverse y aquí había una especie de bache en el camino, por ejemplo, este vehículo va a tener que desplazarse hacia allá y me va a chocar a mí que voy acá. Y lo más probable es que si yo pasé tan cerca del auto es porque venía un vehículo de frente. Y si el vehículo se desplaza para allá, bien para allá, para arriba en este caso, y viene un vehículo de frente, ¿cierto? Yo con mi moto voy a quedar totalmente expuesto y voy a chocar de frente con un vehículo que viene a gran velocidad. Por el contrario, si hago todo bien, pero en vez de meterme acá adelante, me meto aquí inmediatamente adelante del vehículo, puede ser que yo necesite frenar, la moto necesite frenar, y el vehículo no va a tener el tiempo ni la distancia necesaria para poder ver, ¿cierto?, que estoy frenando y frenar, ¿ya? Entonces, dice, entonces recuerden, nunca se metan en el espacio de este campo de fuerza, siempre señalicen, bajen un cambio si es necesario y realicen la maniobra, ¿ya? Luego me habla de después del adelantamiento. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible,
vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores, ¿ya? Debe observar, entonces, a través del espejo retrovisor, la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. 2. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar su velocidad hasta que éste complete la maniobra. No debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Súper importante. Súper importante. ¿Ya? Entonces, analicemos el punto 1. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor, porque aquí es después del adelantamiento, es decir, pasea el auto ya hacia adelante. Debe observar a través del espejo retrovisor, vamos a bajar un poquito acá, la situación del vehículo adelantado. Se fijan, ya adelantó, ya pasó para adelante. ¿Ya? Debo observar en mi espejo la situación del vehículo adelantado. Este vehículo está ahí, lo está viendo ahí el motociclista en su espejo. Por eso es importante que usen espejos de buena calidad. Muchas veces, a mí me gusta modificar las motos, y muchas veces uno compra un espejito que se ve bonito, pero resulta que cuando lo instalas no se ve nada. Porque los espejos de verdad de auto o de moto tienen una cierta curvatura, tienen ahí un estudio para que se pueda ver lo mejor posible el tráfico. En cambio, los espejos baratos que venden por ahí vienen con un espejo de baño, por decirlo así. ¿Ya? Entonces no están optimizados para el uso en este tipo de aplicación. Ya, ese es un paréntesis, ¿no? Entonces, recuerden que deben observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. ¿A qué se refiere con la situación? Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta si es que el vehículo realmente lo estamos dejando atrás o si es que a lo mejor este vehículo empezó a acelerar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque el vehículo en el espejo o se va a mantener en un porte así chiquitito, ¿cierto? O se va a achicar, achicar, achicar si es que yo estoy, si voy adelantando bien, por decirlo así. En cambio, si tengo el problema de que el vehículo que va al lado empezó a acelerar, el vehículo se va a empezar a agrandar nuevamente en el espejo. Por lo mismo, debo estar muy atento y muy consciente de la situación del vehículo. Si el vehículo va quedando atrás, ningún problema, yo puedo volver a reintegrarme a la pista que necesito reintegrarme, que en este caso sería esta, la pista derecha, ¿ya? Entonces dice que debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo. Lo ideal es que nunca sea con el brazo, porque si usted lo hace con el brazo, se supone que están malas las luces. Y ninguna moto en la actualidad debería tener malas las luces, ¿ya? Sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Es decir, usted no puede ir aquí y meterse acá y hacer que el conductor frene. No, por nada del mundo. Sino que usted debe, con su propia aceleración, pasar al vehículo e integrarse. ¿Qué pasaría si el vehículo empieza a acelerar? Ahí va a depender, ¿cierto? Si no puedo sacar la distancia que necesito, lo que debo hacer es abortar la misión y devolverme a mi posición por atrás. ¿Ya? Punto 2 dice, aquí en el punto 2, deja de hablarle al motociclista el texto y le empieza a hablar al vehículo que es adelantado o a cuando a nosotros nos están adelantando. El vehículo, el conductor del vehículo que es adelantado, debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? No debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Súper, súper importantísimo.
¿ya? Hay harta gente conectada el día de hoy. Vamos a hacer un recuento, ¿ya? Un saludo para Connie, para Stephanie Carrero, para Karen, para María José, para Soledad y para Valesca. Karen me parece que es su primera clase. Si es así, dígame desde dónde se está conectando. Ya, Soledad, de antes le dije que me parecía haberla visto anteriormente y me dice que efectivamente sí habíamos hablado. Perfecto, Soledad. Muchas gracias. En Concepción, de Concepción me acuerdo de, si no me equivoco, estaba muy cerca de Lota, ¿o no? ¿O nada que ver? Me parece que está cerca de Lota, no estoy seguro. Bueno, si no me corriges, ¿ya? Y si no, qué vergüenza. Pero creo que una vez fuimos a Concepción y fuimos a Lota al Chiflón del Diablo. Y nos metimos ahí a la mina de carbón y todo eso. Fue una muy buena experiencia. Nos quedamos en un hotel muy, muy antiguo que también fue una buena experiencia, que tenía un bowling, pero un bowling como del año 40, ¿ya? Estuvo divertido. Ya, y se sigue sumando gente a nuestra sintonía. Tenemos muchos conectados. Muy bien. Connie, Stephanie, Karen, María José, Solange Ojeda. Solange me parece que sí había estado. Soledad y Valesca. Genial. Ya, mucha gente conectada en vivo y en directo. Ya, sí, sí, me acuerdo que estaba relativamente cerca. Muy bien, Soledad. Muchas gracias. Ya, para todos los que se están conectando recién, recuerden que me pueden hablar a través de la sección de preguntas. Ya, ahí se me van aprendiendo las preguntas, los comentarios que ustedes van haciendo y los vamos comentando. Ya, ya, entonces tenemos claro cómo se adelanta, ¿cierto? Asegurarnos de que la pista está desocupada, asegurarnos de que el de adelante y el de atrás no va a empezar a adelantar junto con nosotros. Eh, Observar los espejos, ¿cierto? Señalizar a tiempo, usar nuestra aceleración de la mejor forma posible, bajar un cambio si es necesario, etc. Ya tenemos muchos detalles de cómo adelantar. Después dice que, bueno, antes de eso voy a decir algo que va más abajo, pero quiero conectarlo acá igual. Chiquillos, chiquillas, el adelantamiento no es tan eficiente siempre. ¿Qué quiero decir con eso? No porque yo vaya adelantando un auto, otro auto, otro auto, otro auto, voy a llegar mucho más rápido a mi destino. Yo les digo que para atravesar una ciudad, Santiago, por ejemplo, de lado a lado, de un extremo al otro extremo, si yo me voy a la velocidad, a una velocidad totalmente legal, totalmente permitida y relativamente calmado, ejemplo que me va a demorar media hora o 40 minutos. Si yo me voy acelerado a todo lo que da la moto, ¿cierto? Eh, y cómo se llama, y siendo imprudente y todo eso, tratando de acortar lo más posible el tiempo, lo más que voy a ahorrar van a ser como 5 minutos, con suerte, con suerte. Cuando yo me di cuenta de eso, empecé a manejar mucho más calmado y lo que es más importante, empecé a disfrutar mucho más los viajes. Cuando era más joven yo pensaba que yo llegaba súper rápido a todos lados, ¿ya? Pero no era así. Lo máximo que me ahorraba eran 2 minutos, 3 minutos, en un tramo muy, muy largo, 10 minutos, ¿ya? Entonces, de verdad que no vale la pena andar tan rápido. ¿Por qué? Arriesgo más mi vida, que es lo principal. Mi vida, mi seguridad, mi estabilidad, etc. ¿Ya? Porque puede ser que a mí no me pase nada, pero puede ser que yo atropelle a otra persona. Y eso lo voy a llevar probablemente siempre en la cabeza. ¿Ya? Segundo, voy a gastar más combustible. Tercero, voy a gastar más gasolina, o sea, perdón, voy a gastar más neumático, voy a maltratar más la moto. ¿Ya? Andemos a una velocidad ágil, sí, pero no es necesario ir a todo lo que da la moto. ¿Ya?
y sí es necesario respetar todas las leyes del tránsito, ¿ya? Nunca sobrepasen las máximas legales permitidas para velocidad. Una, porque les van a pasar un parte tarde o temprano y los partes ahora son caros. Y dos, porque las velocidades que nos dicen los carteles son velocidades que están calculadas. No las pusieron ahí porque sí nomás. A lo mejor le pusieron un disco en una carretera, una parte a 80 kilómetros por hora máximo. Velocidad máxima, 80 kilómetros por hora. Y uno dice, oye, pero es una carretera. Pero a lo mejor la carretera en ese tramo no está tan buena o no tiene tan buenos peraltes. La forma de la carretera es un poco traicionera o tiene curvas, ¿ya? Entonces, por algo, ¿cierto? Hay ingenieros en tránsito y que son muy buenos, por cierto, ¿ya? Que realizan, ¿cierto? Esto de calcular dónde tienen que ir las señaléticas, calcular, ¿cierto?, a qué velocidad pueden andar los autos máximos. Por ejemplo, los 50 kilómetros por hora para las vías urbanas, no es porque alguien dijo, hay que poner 50 kilómetros por hora. Es porque máximo, uno podría reaccionar. O sea, el tiempo de reacción de uno para poder frenar, máximo es a 60 kilómetros por hora alcanzo a reaccionar en caso de emergencia. Si yo paso esa velocidad y tengo un incidente, no voy a poder, no voy a alcanzar a reaccionar, no voy a poder librar de ese accidente, sino que el accidente va a suceder así. Por algo, casi siempre que hay un accidente, la persona iba a exceso de velocidad. Cuando voy a la velocidad que corresponde, con la distancia que corresponde, muchas veces puedo pasar un susto, pero no voy a tener el accidente. Muy distinto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Con respecto a los adelantamientos, si yo voy aquí y quiero adelantar este vehículo y veo un vehículo que viene muy lejos, ¿adelanto o no adelanto? Por supuesto que no adelanto. Porque si yo adelanto, ¿cierto? Porque si yo adelanto, lo que va a pasar es que puede que no pase nada, como puede que ese vehículo me choque y me mate. Porque los seres humanos no tenemos la capacidad de saber o calcular de forma exacta metros de distancia, ni segundos, ni la velocidad a la que se desplaza otro vehículo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver un vehículo que está súper lejos, pero no sabemos si ese vehículo viene a 50, a 100 o a 200 kilómetros por hora. Y uno dice, o la gente me puede decir, pero ¿quién anda a 200 kilómetros por hora, profe? Y cuando hace una encerrona y se va arrancando con los autos, y si te encontráis lamentablemente con uno de esos, no son pocos los casos en los que delincuentes han atropellado gente eh, inocente, por decirlo así, o han chocado con vehículos o con motos, ¿cierto?, de conductores inocentes. Entonces, si yo veo que viene algo de frente, no adelanto, punto. ¿Cuándo voy a adelantar? Cuando sea el momento adecuado, ¿cierto? O el lugar adecuado y el momento el oportuno. El lugar adecuado, por ejemplo, que la calle, dada su demarcación, se pueda adelantar. Si la línea es segmentada como esta que está aquí, se puede adelantar. Si la línea fuera continua, no se puede adelantar. ¿Ya? Además de eso, si yo voy por aquí, ¿ya? Y esto está así, pero viene un vehículo, entonces el momento no es el oportuno. El momento oportuno es cuando no viene nada, porque es lo que me da más margen de error. Espero que se entienda, ¿ya? Pónganle atención, mucha atención,
a eso. Ya, y ahora vamos a hablar un poquito de excepciones a las reglas de adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha, recuerden que el adelantamiento como norma general es por la izquierda, ¿ya? Pero en algunas excepciones puede adelantar por la derecha. Dice, cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, ¿ya? ¿Por qué? Que en la primera voy a tener, voy a poder pasar por la derecha porque como el vehículo va a virar a la izquierda, va a estar pegado al lado izquierdo y por el lado derecho va a quedar un espacio, ¿ya? Es como por un tema práctico, ¿ya? Y después me dice que cuando la pista urbana, ¿cierto?, tenga 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Más adelante vamos a ver por qué de eso, pero eso se refiere como una carretera, que tiene 3 pistas en el mismo sentido. Por lo tanto, ahí no hay problema porque no va a venir un vehículo en sentido contrario. ¿Ya? A eso se refiere. Y luego dice algo muy importante que está en un cuadro azul porque es muy importante. ¿Y qué dice que? Nunca adelante a su propia razón. Usted nunca adelante a esto. Esto muchas veces le dice, no hagas eso porque es peligroso. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra razón nos dice, no hagas esto porque nos podemos matar. Y en el tránsito escuchamos muchas veces eso. El problema es que muchas veces, ¿cierto? Muchas veces no le hacemos caso a esto, ¿ya? Consejo se adelanta con una motocicleta. ¿Por qué es distinta la motocicleta? Porque es más pequeña. Y si es más pequeña, se ve menos, ¿ya? Dice, visibilidad. Aquí quiero dejarles algo que está súper importante y súper buena esta información con respecto a las motos que usan 2 focos adelante. Cuando las motos traen 2 focos adelante, por ejemplo, como una Yamaha R15, una R6, una R1, una ZX, una Kawasaki ZXR, y a todas estas motos que traen 2 focos adelante, siempre se les prende uno solo, o por lo menos en la mayoría de los casos que yo he visto, se les prende de fábrica uno solo. ¿Por qué se le prende de fábrica uno solo? Porque en una moto, cuando yo tengo 2 foquitos, uno al lado del otro, y prendo los 2 en la noche, cuando yo veo que viene la moto, viene cerca, en mi mente puedo pensar que en vez de ser una moto que viene cerca con 2 focos, es un auto que viene lejos con 2 focos. ¿Ya? Porque la moto es más chica y el cerebro asume eso. Porque para el cerebro, cuando ve una sola luz, inmediatamente me dice que es una moto. Si ve 2 luces, inmediatamente me dice que es un auto. ¿Ya? En la oscuridad pasa eso y muchas veces la gente mira y ve, un auto pero viene lejos, voy a atravesar. Y la moto viene, ¡pum! Choca el auto. ¿Ya? Mucho juego con eso. Eso también es un paréntesis. ¿Ya? Visibilidad entonces. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo, si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Sobre todo, si ha de adelantar un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. ¿Qué nos dice eso? Que podemos adelantar a uno o a varios vehículos. No hay problema, está autorizado por la ley, ¿ya? Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad.
Después dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya? Entonces, con respecto a la visibilidad, que te vean y tú ver. ¿Ya? Si hay una curva, no puedo adelantar porque no veo para adelante. Tampoco voy a ver bien para atrás. Aceleración, bajo un cambio para acelerar, ¿ya? Más, para tener más potencia. Después me habla de la señalización y la ejecución. Dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Cuando el lugar sea el adecuado, las líneas de demarcación que la señalética autorice a adelantar. Y el momento del oportuno, ahí adelante. ¿Ya? Momento oportuno, que no venga nadie de frente. Primero indique su cambio de pista para ello, luz intermitente. Después acelere. ¿Ya? Después vuelva a su pista. Cuando vuelva a su pista, recuerde que tiene que prender de vuelta el intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo adelanto, bueno, cuando hay viento, el viento me va a empujar la moto hacia los lados y yo voy a tener que ir corrigiendo con el manubrio, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando va un vehículo grande? Actúa como una barrera. Cuando yo me pongo al lado del vehículo, el viento va a dejar de empujarme, por decirlo así. Y cuando termine de adelantarlo, cuando lo sobrepase, el viento, ¡pum!, me va a pegar nuevamente, ¿ya? Y como me va a pegar nuevamente, lo que necesito es estar atento para corregir, ¿cierto? Y no asustarme, obviamente, cuando se sacuda la moto, corregir y volver a la pista, ¿cierto? Con la máxima atención posible. Después tengo algunas excepciones a la regla del adelantamiento. Dice, usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Es importante mencionar que puede adelantar a los vehículos por la derecha, debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público, ¿ya? En este caso, debe guardar una distancia obligatoria de 1.5 metros, ¿ya? Y ahora, antes de que terminemos, ya nos falta poquito, necesitamos hablar del sobrepaso, ¿ya? Denme un segundo, quiero revisar algo aquí. Ya, estamos. Ok. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso.
sobrepasar y adelantar son dos cosas distintas, parecidas pero distintas. Cuando hablamos de adelantamiento, estamos hablando de una maniobra que necesariamente usa la pista que viene en sentido contrario, que necesariamente traspasa el eje de la calzada, el eje que divide un sentido del otro. Todo lo demás va a ser sobrepaso. Entonces dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista que viene en sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿ya? Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. ¿Qué significa eso? Cuando usted va a sobrepasar, tiene que ser por una pista, no por la berma. Jamás puede circular por la berma. La berma es para salir y pararse, porque es para pararse en caso de emergencia, ¿ya? Después dice que, sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Por la misma pista, es decir, hay un vehículo que está aquí en la pista, parado, detenido en un taco, y yo puedo pasar por la orillita de la pista, ¿cierto? Para llegar a donde está la detención o donde está el semáforo, por ejemplo, ¿ya? Y eso puede ser tanto por la derecha o por la izquierda, por donde esté el espacio, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponde, ¿ya? Pero esta maniobra deberá hacerse a una velocidad moderada. Debo ir lento para hacer esta maniobra, ¿ya? A una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Y qué pasa si voy por el medio y de repente se empiezan a mover los autos? Ahí tengo que integrarme nuevamente a la circulación normal, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. Para terminar, vamos a poner este ejemplo, ¿ya? Dice, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. 1. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro o el accidente es un hecho, ¿ya? Miren todos los datos que aparecen acá. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, 6 datos al menos que tengo que procesar para saber, entre comillas, para saber si podría adelantar o no viniendo un vehículo de frente. ¿Cuál fue el error aquí? Fue que cuando él vio que venía un vehículo de frente, no abortó la misión, ¿ya? Y cuando él vio que venía un vehículo de frente, dijo, ah, si alcanzo a pasar, siendo que su conciencia, ¿cierto?, le decía que no iba a pasar. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, es muy necesario que nosotros tengamos conciencia de lo que hacemos. Tengamos conciencia de decir, viene un vehículo, el profe me dijo que cuando veía un vehículo no adelantara, entonces no adelanto, punto.
Listo. Cuando decidí adelantar igual, en contra de lo que me dijeron, en contra de cómo se hace bien, ahí cometí el error. ¿Ya? El error no está en los datos, ni en procesar los datos, ni en equivocarse en leer los datos, no. El error está en el juicio, ¿ya? Un mal juicio. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos. Les recuerdo que esto es practicatest.cl y que yo soy Ricardo Cornejo. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y chao, chao. Igual voy a estar conectado un par de minutos por si alguien quiere consultar algo, por si acaso, ¿ya? Pero para todos, un abrazo y nos vemos mañana nuevamente en una nueva clase. Gracias a ti, Connie. También que tengas una buena tarde y hasta mañana. Chao, chao, que estés muy bien.